Hablemos de delincuencia. Para elegir continuo una carrera delictiva, hay que empezar por elegir la especialidad, ya que crímenes de tipo diferentes requieren pericias mucho más diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo el genocidio que el incendio de un bosque, un asalto a la casa moneda, la quema de una biblioteca o el robo de una elección. Estos ejemplos sugieren que hay delitos de 5 grandes géneros: biológicos, ambientales, económicos, culturales y políticos. El especialista, que es el delincuente criminológico, jurisconsulto u oficial de policía, querrá analizar cada uno de estos géneros en especiales. El filósofo, en cambio, se contentará con las grandes categorías. Además está el problema de la escala. En esta nota me ocuparé solamente de enormes empresas delictivas, tales como las de Alejandro Magno y los cruzados, por ejemplo Hitler, Stalin y los grandes guerreros del petróleo. No me interesa el ratero ni el asesino ocasional sin porvenir en la profesión. Para delinquir en una pequeña escala no hacen falta manuales. Solo la delincuencia al por mayor requiere esos manuales, porque exige una cuidadosa preparación previa, así como la colaboración de muchos cómplices. Por eso es necesario disponer de un ejército para invadir un país. Supongamos que el candidato se haya decidido ya por el tipo y la escala del delito, se haya procurado los medios necesarios, se haya asociado con cómplices aversados y leales y se haya asegurado el asesoramiento de unos buenos abogados. Empecemos con los macrodelitos de tipo biológico. Estos consisten en asesinar, mutilar o torturar a centenares, miles o millones de personas, preferiblemente niños. Esto puede lograrse de 2 maneras: en forma expeditiva, por ejemplo a tiros, o lentamente, por ejemplo, privando a las víctimas de lo necesario para sobrevivir. En cualquiera de los 2 casos hacen falta motivos y pretextos. Los motivos se necesitan para matar con entusiasmo y eficacia, y los pretextos para engañar a la opinión pública. Un ejemplo aclara lo dicho. Vamos a hablar. Supongamos que un territorio está ocupado por 2 tribus o pueblos agrarios. Imaginemos además de que los habitantes del territorio se han multiplicado al punto que ya no queda tierra cultivable para todos. ¿Qué hacer? Obviamente, los que tienen más armas emprenden una campaña de exterminio contra los que no tienen. No se inquiete el oyente por el precio de las armas. Se las puede comprar en cómodas cuotas anuales, claro. De esta manera la tribu vencedora se apodera de la tierra que necesita para cultivar. Así se explica la matanza de casi 1 millón de personas en la minúscula Ruanda. Se explica por el exceso de población. Este exceso es evidente cuando se recuerda que el número promedio de hijos de una mujer ruandesa, a quien misioneros bien intencionados pero ignorantes se han predicado el precepto bíblico creced y multiplicaos, es de 7.5, como para no pelear por lo que Mussolini llamaba espacio habitual. Y ojo, aquí no pretendo justificar, sino solo explicar. Sin duda los genocidas fueron malvados, pero ¿acaso no lo habrían sido si hubiera habido tierra cultivable para todos? ¿Qué es lo que ocurría hasta hace medio siglo, cuando los Hutus y Tutsis, hoy enemigos, convivían en paz? El segundo tipo de macrodelito es el ambiental, o ecológico, como suele maldecirse hoy en día. Este consiste en la destrucción masiva de recursos naturales tales como pesquerías y bosques, y un ejemplo de la pesca indiscriminada e incontrolada en el Atlántico, que casi ha acabado con las industrias pesqueras en el Cono Sur, por ejemplo, o en Canadá. Y otro ejemplo es el de los gigantescos incendios de bosques tropicales que están ocurriendo en Brasil, en nuestro país, aquí en México, también en Indonesia.
En los casos, las quemas fueron iniciadas para librar tierras de cultivo o al pastoreo, usando el método primitivo de tala y quema. Y en estos 3 países, los incendios fueron ignorados por los gobiernos respectivos. O sea, también en el caso del crimen fue causado, en última instancia, por exceso de población. Es verdad que la corriente marina, el Niño, ese huracán que se presentó, ayudó a aumentar el calor y retardar las lluvias. Pero también es cierto que cualquiera sabe que el fuego se propaga fácilmente cuando hay sequía. El tercer tipo de macrodelito es económico. Consiste en robar a gran escala. Se puede robar un banco, un estado o un país entero. El robo de banco es penado más severamente que otros robos porque consiste en despojar a una masa de depositantes, casi todos ellos pequeños ahorristas. También el robo al Estado debería de ser penado severamente, porque consiste en apoderarse del dinero de los contribuyentes, pero naturalmente no es sancionado en el régimen cleptocrático. En cuanto al robo de países enteros, se llama colonialismo. Se practicó durante los 5 milenios que ha durado la civilización. Afortunadamente, el colonialismo fue eliminado casi por completo en la década de 1960. Pero aún queda el colonialismo económico para perpetrar algunas transnacionales y algún gobierno. El macrodelito cultural consiste en destruir culturas u organizaciones culturales en gran escala. Se perpetra activamente cuando se persiga una minoría cultural, tal como una congregación religiosa o una corriente de pensamiento heterodoxo. Y se lo hace pasivamente cuando se importan o imitan servilmente los peores productos de culturas extranjeras. Finalmente, el macrodelito consiste en abusar en gran escala el poder político. Un ejemplo es no convocar a elecciones libres. Otro es robar elecciones, como en el caso del fraude patriótico inventado por Bartlett, en ese caso que se cayó el sistema, y que posicionó a Carlos Salinas de Gortari aquí en México. Un tercero es la intimidación del lector, como en el caso del voto cantado, inventado por el gobernador bonaerense Manuel Fresco. Los electores sin canas no tienen noticia de estos casos. No saben cuán afortunados son al poder votar a quienes quieren, o incluso a quienes no quieren. Hoy en día el macrodelincuente tiene opciones que sus predecesores nunca soñaron. Ni siquiera los decretos genocidas del que habla el Antiguo Testamento incluían el exterminio de pueblos enteros ni la destrucción masiva de recursos naturales. En aquellos tiempos la delincuencia era trabajo para pequeña y una mediana empresa. Hoy en día el mal puede hacerse en escala planetaria. Hemos progresado tanto que el diablo, notoriamente astuto y poderoso, se ha quedado corto. Supongo que he defraudado a algunos de estos lunares que nos escuchan al no ocuparme de la pequeña y mediana industria de la delincuencia, desde el humilde carterista hasta la poderosa mafia. Esta mafia o el narcotráfico, por ejemplo. El motivo es que estos minoristas, aunque malefactores, son inofensivos comparados con las grandes empresas que están destruyendo la naturaleza y los poderosos gobiernos que están destruyendo nuestra esperanza. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí los fines de semana con nosotros, más en específico los domingos, que es cuando hacemos este programa. Y pues los espero la próxima semana. Y pues nada, muchísimas gracias por estar. Señorita, ¿le puedo cargar la cuenta, por favor?